Estamos aquí de nuevo una vez más con la Iglesia Ciudad de Cristo en Managua, Nicaragua, ¿verdad? Estamos compartiendo con ellos por medio de este video de Facebook Live. Así que si estás allá en Managua, te bendecimos, hermano y hermana. Gracias por estar con nosotros. Y aquellos que están aquí en Miami también pueden unirse con nosotros también. Hemos estado yendo por el libro de los Hechos, hemos estado estudiando, ¿verdad?, lo que se llama los Hechos de los Apóstoles, pero en verdad viene siendo los hechos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, por su palabra, como Él va haciendo su iglesia, formando su iglesia, ¿verdad? Y entonces estamos aquí hoy en esta noche. Vamos a recoger de donde dejamos la última vez en los capítulos 4 del versículo 32 y vamos a entrar al capítulo 5 hasta el versículo 11. Así que si tienen sus Biblias ahí conmigo, pueden unirse conmigo. Hechos capítulo 4 del versículo 32 al capítulo 5 versículo 11, ¿verdad? Así que voy a leer la palabra y después vamos a orar antes de comenzar. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 4 versículo 32. Dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os poseéis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta, y sacaron también, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que a través de ella y en el poder del Espíritu Santo, tú, Señor, nos enseñes tu palabra. Señor, nosotros somos hombres y mujeres que venimos a este lugar para recibir de ti. Venimos, Señor, sin nada que ofrecer. Simplemente, Señor, nuestro corazón necesita recibir de ti. Nuestro corazón necesita escuchar tu voz. Nuestro corazón necesita el regalo de la fe, Señor, del arrepentimiento, de poder confiar en ti con todo nuestro corazón. Así que te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros y que tu palabra, Señor, nos traiga vida.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesias, estamos aquí, ¿verdad? Una vez más, y tenemos que recordar que una de las cosas que es muy importante es el contexto de donde nosotros nos encontramos. Y si ustedes se acuerdan, hace 2 semanas nosotros nos encontramos con los apóstoles regresando de esa reunión que ellos tuvieron con el Sanedrín, ¿verdad? Y esa reunión fue una reunión muy fuerte para ellos, porque fue una reunión en la cual el Sanedrín, que era el cuerpo el cuerpo de sacerdotes, ¿verdad?, que daba liderazgo al pueblo de Israel en esos tiempos, el mismo cuerpo que crucificó a Cristo, ¿verdad? Y nosotros vemos que después de que ellos, los apóstoles, habían hecho un gran milagro en el cual ellos pudieron predicar el evangelio, y después de predicar el evangelio 5,000 personas se encontraron con el Señor, ¿verdad? 5,000 personas recibieron fe, ¿verdad? Y pusieron su confianza en Cristo. Nosotros vemos que el Sanedrín arresta a Juan y a Pedro, y al arrestarlos ellos comienzan a amenazarlos, comienzan a decirles que ellos no pueden hablar en el nombre de Cristo, y comienzan a amenazarlos. Y la única razón que ellos fueron salvados de no ser crucificados o no ser algo peor es porque el pueblo, al ver el milagro que el Señor había hecho a través de Pedro, el pueblo los había levantado en gran favor, ¿verdad? Entonces el Señor usa esto para proteger a Pedro y para proteger a Juan de las manos del Sanedrín. Pero nosotros vemos que cuando ellos regresan y aquellos que los reciben, cuando ellos regresan, la iglesia cuando los recibe, la iglesia comienza a orar, comienzan a orar juntos, ¿verdad? Y ellos comienzan a orar con un énfasis, no tanto en las circunstancias que están ahí afuera, no tanto en que el Señor cambie el corazón del Sanedrín, ¿verdad? No tanto en que el Señor les dé favor con el pueblo, no, simplemente ellos lo que se enfocan es que el Señor les dé a ellos un corazón fuerte, un corazón, ¿verdad?, que no se dé por vencido, un corazón en el cual ellos puedan seguir con mucho coraje, con mucha fuerza, con mucha confianza, puedan seguir predicando el evangelio que el Señor les ha dado. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos personas, una iglesia que está enfocada, ¿verdad?, no tanto en sus circunstancias y en que el Señor cambie sus circunstancias, pero que el Señor cambie el corazón de ellos. Y eso es increíble, mis hermanos. Eso es algo increíble. Fíjense, yo quiero darles una pequeña ilustración de eso antes de entrar, ¿verdad?, en el texto. Una pequeña ilustración de eso es, mi esposa y yo hemos estado casados por 13 años. Tenemos 4 niños. Y cada vez que mi esposa ha caído embarazada, gracias al Señor, creo que eso ya se acabó, ¿verdad? Pero cada vez que ella ha caído embarazada, cada vez que ella está en estado, ¿verdad?, yo siempre digo que los dos estamos en estado. Y digo que los dos estamos en estado porque en verdad los dos comenzamos a comer bastante, y los dos comenzamos con ansiedad y a comer bastante, y con esas ganas, ¿verdad?, que tienen las mujeres embarazadas. Y entonces yo subo de peso también, al igual que con mi esposa, ¿verdad? Los dos subimos de peso. Pero la diferencia está en que cuando mi esposa da luz, en los siguientes semanas o meses ella puede bajar de peso, mientras que yo no puedo bajar el peso de la manera que ella baja el peso, ¿verdad? Ahora, yo pudiera enfocarme en las cosas externas, yo pudiera fácilmente enfocarme y dar excusa, yo pudiera fácilmente decir de que la razón por la cual ella baja de peso y yo no bajo de peso es porque ella es más joven que yo, ¿verdad? Mi esposa es mucho más joven que yo. Entonces, puede que yo diga eso, ¿verdad? O es posible que yo pueda decir, bueno, no, es que en verdad el metabolismo de ella es más rápido que el mío. O es posible que yo me pueda enfocar en que no, mi esposa tiene
controversia contra mí, ¿verdad? Y ella entonces me hace toda esta comida cubana rica, ella me hace todos estos bistecs y arroz y frijoles y maduro, y me hace todas estas cosas, ¿verdad? Y ellas comen ensalada. Entonces es ella es la culpable por yo no perder de peso, ¿verdad? Esa es una persona que se está enfocando en lo externo, se está enfocando en las circunstancias externas, y en verdad no es una persona que se enfoca en la realidad, que la realidad viene siendo de que yo internamente tengo no tengo lo que se dice self-control, no tengo control propio, ¿verdad?, en lo que como. Y esa es la verdadera situación. Ese es el problema que yo tengo, ¿verdad? El problema que yo tengo no es, ¿verdad?, que mi esposa tiene menos edad que yo. El problema mío no es que mi esposa tiene un metabolismo más rápido. El problema mío no es de que mi esposa me hace comida buena. No, el problema mío es que yo no tengo el control propio necesario para entonces yo poder bajar de peso. Ese es el problema mío. Pero si yo solo me enfoco en las circunstancias de afuera, entonces yo nunca voy a cambiar en mi corazón. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Lo que nosotros vemos en estos versículos es una iglesia, un pueblo, una gente, ¿verdad? Unos hombres y unas mujeres que después de ver la fieldad, cómo el Señor se ha movido a través de ellos, cómo el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos, cómo el Señor los está usando y ellos están predicando el Evangelio y la iglesia se está expandiendo, ¿verdad?, en Jerusalén. Y aún con todas esas cosas lindas que están pasando, es una iglesia que no se enfoca en lo externo, no se enfoca en las cosas externas, sino que se enfoca en lo interno. Y aun cuando están siendo amenazados por el Sanedrín, aun cuando están siendo amenazados a la muerte, ¿verdad?, por predicar a Cristo, ellos en sus oraciones no piden, Señor, haz algo en contra de ellos. Ellos no piden, Señor, quítalos de en medio de nosotros. Señor, cambia sus corazones. No, ellos simplemente lo que ellos piden es que el Señor les dé fuerza a ellos mismos para que ellos tengan un corazón que ellos puedan seguir predicando el Evangelio aún con todas las amenazas que les han dado, ¿verdad? Y es en ese contexto donde nosotros encontramos nuestros versículos. Y eso es lo que yo quiero enseñarles en esta noche, mis hermanos, que en ese contexto, cómo es una iglesia, cómo es un cuerpo, una gente que se enfoca, ¿verdad?, en lo interno, ¿verdad?, en que el Señor les dé un corazón fuerte para poder predicar el Evangelio de Cristo. O sea, que los haga fiel. Eso es lo que ellos le están pidiendo al Señor. Ellos no le están pidiendo al Señor que cambie sus circunstancias. Le están pidiendo que el Señor los haga fiel. Que el Señor les dé la fuerza. Que el Señor les dé la confianza en Él, ¿verdad?, la fe en Él, para que ellos, aun cuando están siendo amenazados, puedan seguir predicando su Evangelio. Y lo que vamos a ver en estos versículos ahora es un contraste de personas que tienen esa confianza, esa fuerza, de personas que han recibido, ¿verdad?, ese regalo de Dios, de poner esa confianza en Cristo, de tal manera que aún las amenazas no me importan, ¿verdad? Y vamos a ver un contraste con personas que viven para sí mismos, que no viven para Cristo. Eso es lo que vamos a ver, un contraste aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve una iglesia, ¿verdad?, que ha orado, ha pedido al Señor que les fortalezca para que sigan predicando el Evangelio? ¿Cómo se ve esa congregación? Vamos a ver el versículo 32, porque aquí nos dice que dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Ahora, quiero decirles una cosa, aquí no estamos hablando de comunismo, aquí no estamos hablando de socialismo, aquí lo que estamos hablando, ¿verdad?, es de personas que han sido tan afectadas por el poder del Evangelio en sus vidas,
que, como hemos dicho varias veces, son personas que no viven para sí mismos, sino que viven para el Señor. Ellos han creído que Cristo es el que Él dice que es. Ellos han podido ver la gracia, la misericordia, el amor de Dios, y de tal manera lo han visto, ¿verdad? Que ellos dicen, bueno, yo ya no vivo para mí. Y al igual que decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, cuando él dice que él no vive, ya él no vive para él, sino que él vive, que Cristo vive en él, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí hay una congregación y dice que los creyentes eran de un corazón, hay una unidad, y nosotros vimos esto al final del capítulo 2 cuando Lucas nos da el primer resumen, ¿verdad? De la carta, ¿verdad? De la historia de la iglesia. Él nos da el primer resumen, ¿verdad? Y ahí vimos esa unidad que tiene esa congregación, y aquí lo vemos una vez más. Es una vez más Él dándonos como un resumen de lo que está sucediendo. Pero este resumen es el caso, es causado, ¿verdad? Por sus oraciones. Sus oraciones en Señor, danos fuerza. Señor, haznos fiel. Señor, danos un corazón que aunque nos estén matando, danos un corazón que sea para vivir para ti, ¿verdad? Y aquí vemos cómo eso se ve. Cuando el Señor sí les da ese corazón, y vemos una congregación que cree que están juntos, unidos, un solo corazón, una alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Vemos un pueblo que se ama, ¿verdad? Vemos personas, hombres y mujeres, que no simplemente van a la iglesia, pero hombres y mujeres que reconocen a un Cristo, ¿verdad? Que ha cambiado sus vidas, y ese Cristo los ha unido no solo a Dios, pero los ha unido al pueblo de Dios, y ellos están juntos, unánimes, se quieren, se aman, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, que estas personas se aman, es una congregación que se ama y ya no viven por ellos mismos. Aquí, y déjenme decirle algo, miren cómo ellos se amaban. En el versículo 33 nos dice, con gran poder los apóstolos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, trayendo el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. ¡Qué belleza lo que estamos viendo aquí! Como les dije, no estamos hablando de un sistema político, no estamos hablando de socialismo ni comunismo, no estamos hablando de eso. No estamos hablando que la iglesia de alguna manera le quitaba a los ricos para darlo a los pobres. No, aquí nadie le está quitando a nadie, ¿verdad? Aquí lo que vemos es un corazón dado a Cristo, de tal manera que ama al Señor, de tal manera que ama al pueblo de Cristo, ama a la gente de Cristo, ama, ¿verdad?, a aquellos que han sido unidos a ellos mismos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando vemos esto, vemos personas que quizás tienen hermanos, ¿verdad? Y por hermanos no digo hermanos de sangre, pero hermanos de fe, ¿verdad? Personas en la iglesia que quizás tenían terrenos o casas, y ellos ven a otras familias en la iglesia que no tienen ni cómo comer, ¿verdad? Y dicen, mira, yo tengo aquí extra, tengo mi casa y aún tengo extra, y voy a vender esto, voy a vender lo que yo tengo para que entonces poder ayudar a aquellas familias que tienen hambre, que no tienen que comer. O sea, es una belleza lo que se ve aquí, ¿verdad? Y es algo que el Señor está haciendo. No es algo que es forzado, ¿verdad?, por políticos. No es algo que es forzado por un gobierno, no es algo que el Señor está haciendo en el corazón de las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que vemos, una belleza. Y
aquí Lucas nos da un ejemplo, ¿verdad? De este tipo de persona. Dice así, dice en el versículo 35, ¿verdad? Que ellos lo depositaban en los pies de los apóstoles. Y en el 36 nos da un ejemplo de un miembro de la iglesia que hace esto. Y dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Vemos este ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de un hombre, y este es un hombre del cual nosotros vamos a escuchar constantemente en el libro de los Hechos. Nosotros vamos a escuchar su nombre una vez más, ¿verdad? En Hechos capítulo 6, vamos a escuchar su nombre una vez más en Hechos capítulo 11, vamos a escuchar su nombre en Hechos capítulo 13. Y este es Bernabé, ¿verdad? Bernabé, el hombre que es escogido por el pueblo para ayudar a darle los alimentos a las viudas griegas, ¿verdad? Es el hombre que es escogido para ir y ver y ministrar a los gentiles en la iglesia de Antioquía. Es el hombre, ¿verdad?, que con gran pasión, aun cuando otras personas no querían saber nada de Pablo porque tenían miedo de que Pablo era el que era el ex asesino en contra de la iglesia, ¿verdad? Él es el hombre que va y busca a Pablo para que Pablo venga y ministre con él. Él es el hombre, ¿verdad?, que es mandado por la iglesia con Pablo en su primer viaje misionero. Él es el hombre, ¿verdad?, que después se separa de Pablo. ¿Por qué? Porque él quiere ministrar y guardar, ¿verdad?, a Marcos, ¿verdad?, que había fallado a Pablo. Pero, o sea, vemos que es un hombre que ama a Dios. Y mis hermanos, nosotros no podemos amar a Dios y no amar a su pueblo. Este es un hombre que ama a Dios, y al amar a Dios, él ama al pueblo de Dios. Y hay muchas personas que tienen una mentalidad, ¿verdad?, de que, bueno, yo amo a Dios, pero el pueblo de Dios me cae mal, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia. Y eso eso es contradictivo, porque uno no puede amar a Dios que no ha visto y no amar a su pueblo que sí lo ve, ¿verdad? O sea, eso no tiene sentido. Y aquí es lo que vemos. Vemos qué tipo de corazón es el corazón que recibe esa oración que ellos pidieron, esa fuerza del Espíritu Santo para darles confianza, para que ellos puedan seguir predicando el Evangelio. ¿Qué es? Es un corazón, ¿verdad?, que ama a Dios sobre encima de amarse a sí mismo. Es un corazón que ama a Dios sobre encima de aún sus propias circunstancias. Es un corazón que ama a Dios sobre encima, ¿verdad?, de lo que otros crean de Él o no crean. Es un corazón dado a Dios y dado a su pueblo, ¿verdad? Y vemos el fruto de ese corazón. Vemos el fruto a través de lo que estamos leyendo. Pero la razón por qué yo decía que era un contraste, ¿verdad?, era porque nosotros vemos en el capítulo 5, abriendo el capítulo 5, vemos que Lucas comienza con la palabra pero. Cada vez que vemos una palabra así, pero, en el texto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que ese pero está ahí, ¿verdad?, para hacer un contraste entre lo que se ha dicho y lo que se va a decir, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es eso. Lucas quiere enseñarnos a nosotros un contraste entre una persona, ¿verdad?, dada al Señor, una persona que ha creído lo que Cristo ha hecho por nosotros y nuestra identidad en Cristo, ha creído en la gracia del Señor, ha creído en que su confianza está en Cristo nada más, ¿verdad? Y una persona que es dada más para sí mismo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver el contraste. Ya vimos a Bernabé, vamos a ver ahora a Ananías y Zafira. Mira lo que dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies
de los apóstoles. Ahora, rápidamente y simplemente quiero decirles, mira, lo que vemos aquí, ¿verdad? Parece esta pareja, tienen un terreno, ¿verdad? Y ellos comienzan a ver de que en la iglesia varias personas de medios, ¿verdad? Están vendiendo sus propiedades para ayudar a aquellos en la iglesia que están hambrientos, que tienen hambre, que no tienen dónde quedarse, ¿verdad? Ellos comienzan a ver de que la iglesia se ama de gran manera, ¿verdad? Y eso es celebrado, no celebrado tanto en el punto de que ponemos a esas personas de alta estima porque han hecho esto, porque gran obra, no, simplemente celebrando lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo algo maravilloso, Dios está uniendo personas de tal manera que cómo se aman y cómo se ayudan, ¿verdad? Y parece que esta pareja decide, bueno, nosotros también vamos a hacer lo mismo, nosotros vamos a vender también este terreno, ¿verdad? Y vamos a quedarnos con parte de los recursos que vienen de la venta y después vamos a dar el resto a la iglesia, ¿verdad? Y ese es el plan de ellos. Ahora, si nosotros lo dejamos ahí, eso no hay nada malo con ese plan, ¿verdad? O sea, no hay nada, ellos no han hecho nada malo. Ellos no han pecado contra Dios al vender su propiedad, ¿verdad? Y al quedarse con parte de su propiedad, ¿verdad? Y al dar el resto de la parte. Ese no es el problema, ¿verdad? Eso no es la razón por la cual después los sacan muertos, ¿verdad? Vamos a ver la razón por la cual, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 5, dice Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Ahora, como había dicho, el problema no es que se quedó con parte del precio del terreno. El problema es este. Mira el versículo 4 y aquí nosotros vemos cuál es el problema en realidad. Dice, mientras estaba sin venderse, o sea, mientras el terreno estaba sin venderse, no te pertenecía. O sea, en otras palabras, Pedro le está diciendo a Ananías, ¿por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Verdad? Si cuando el terreno era tuyo, no te pertenecía a ti. O sea, no eras vos el dueño de este terreno. ¿Verdad? El terreno no es de nadie más. El terreno es tuyo. ¿Verdad? Puedes hacer con el terreno lo que te dé la gana. ¿Verdad? Eso es lo que Pedro le está diciendo. Pero Pedro también le dice, ¿por qué concebiste este asunto en tu corazón? ¿Qué asunto? ¿Qué asunto concibió Ananías en su corazón? ¿Verdad? Concibió algo. ¿Qué es lo que concibió Ananías en su corazón? Y ahí entonces nosotros comenzamos a ver el contraste entre Bernabé, José, ¿verdad? Y Ananías. Y comenzamos a ver el contraste de entre las personas que estaban orando, Señor, danos un corazón, ¿verdad?, que tenga confianza en ti. Danos un corazón dado a ti. Eso es lo que ellos están orando, ¿verdad? Y aquí vemos un hombre el cual no tiene un corazón dado al Señor, sino que tiene un corazón dado a sí mismo. Y mira lo que dice, versículo 4. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, ese es el problema. El problema no es que él vendió la propiedad y que él decidió quedarse con una porción para sí mismo. Ese no es el problema. El problema es que aparentemente lo que se ve aquí es que Ananías, al ver que personas estaban vendiendo sus propiedades y estaban trayendo el dinero a los apóstoles, él decide, bueno, yo no me voy a quedar atrás, ¿verdad? Yo también necesito tener mi propia justicia, ¿verdad? Yo también necesito mi propia justicia. Yo también necesito que las personas me den ese crédito, ¿verdad? Ese pat on the back. Ay, qué bueno, Ananías. Qué tremendo. ¿Cómo? Gracias por tu generosidad, Ananías, ¿verdad? Y entonces él hacer esto, él vende su propiedad
con su esposa sabiendo, es scheming, se dice en inglés, scheming, o sea, él está haciendo esta miraña, ¿verdad? Así yo creo que se dice así, esta miraña, ¿verdad? Donde ellos están planeando, ¿verdad? Vender la propiedad, vamos a decir, venden la propiedad por $100,000 y ellos planean quedarse con 50,000 y después darle 50,000 a los apóstoles y decirle, miren hermanos, aquí está todo el precio de la propiedad. ¿Ves? Y ahí es donde ellos están mintiendo. O sea, el problema no es que ellos se quedaron con algo. Si ellos hubieran entrado donde los apóstoles, ellos habían dicho, mire, mis hermanos, nosotros vendimos la propiedad y aquí está una parte de lo que nosotros vendimos. Nadie le hubiera dicho nada. Por eso Pedro le dice, cuando estaba sin venderse, no te pertenecía a ti. O sea, es tu propiedad y puedes hacer con ella lo que te dé la gana, Ananías. Pero el problema está, Ananías, en que eres un hipócrita, ¿verdad? Estás tratando de ganarte justicia, de ganarte mérito delante de los ojos de los hombres. Por eso Pedro le dice, no le has mentido a hombres, le has mentido a Dios, ¿verdad? Él está tratando de ganar mérito delante de los ojos de los hombres a costillas de Dios, ¿verdad? A costillas de Dios. Él está tratando de darse una justicia propia, ¿verdad? Para que los hombres lo alaben y lo exalten y todo el mundo diga, ay, qué bueno Ananías, qué hombre más bueno, qué hombre más justo, qué hombre más generoso, ¿verdad? Y está mintiendo, está diciendo de que él vendió su propiedad por tanto y está entregando todo lo que él vendió y está mintiendo porque en verdad se quedó con parte del dinero y dio el resto mintiendo que era todo completamente. Y mis hermanos, aquí nosotros vemos ¿verdad? El corazón del hombre. Y quiero decirle unas cuantas cosas conforme esto. Unas cuantas cosas. Número uno, quiero decirles que nosotros no podemos enfocarnos en lo externo. El hombre terrenal es el hombre que se enfoca en lo externo. Pero el hombre espiritual se enfoca en el corazón. Yo puedo dar consejería una y otra vez. Hay personas que vienen a mí, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo lo otro? Y lo único que están pensando es en lo externo. Es lo único que están pensando. Y no se dan cuenta de que el problema que ellos tienen es un problema del corazón. Del corazón. Y en sus oraciones a Dios, en vez de venir a Dios orando, Señor, cambia a mi esposo, Señor, cambia mi situación en el trabajo, Señor, esto, esa mujer que anda ahí haciendo esto y lo otro, elimínala, Señor. En vez de andar orando de esa manera, deberíamos de orar, Señor, muéstrame a mí mi pecado. Señor, muéstrame a mí donde yo tengo que cambiar. Señor, muéstrame a mí, quita de en mí, Señor, esas cosas, Señor, que salen dentro de mí. Ese odio, esa amargura, Señor, esas malas palabras, ese tratamiento con que yo trato a mi esposo o a mi esposa, esos deseos, Señor, de querer andar ahí siendo infiel a mi cónyuge, Señor, esos deseos de dinero y de posesiones y materialismo, cámbiame a mí, Señor. Ese debería ser el enfoque de nosotros, no el enfoque de lo externo, sino el enfoque de nuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón con Dios? ¿Verdad? Eso es una cosa que quería decirle. Número dos, quería decirle que, mire, el Señor no está impresionado con su justicia externa. El Señor no está impresionado con su justicia externa. Es más,
que si usted pone su fe, si usted pone su confianza, si usted pone su gran, el yo, ¿verdad? En su yo, en su justicia propia, en su justicia externa, Dios odia eso. Y es más, Dios lo odia tanto de que Dios le da un ejemplo rápidamente en los primeros años de la iglesia de estas personas que mienten a Dios y Dios los mata. ¿Cómo sería nuestra iglesia hoy en día si el Señor todavía manifestaría su santidad de tal manera que cada vez que nosotros tratamos de hacernos los bárbaros delante de los hombres, de los ojos de los hombres, ¿verdad? Mintiendo de nuestra justicia propia, que el Señor nos matara? ¿Cuánto de nosotros nos sacarían a como sacaron a Ananías y Zafira de la iglesia? ¿Verdad? Miren lo que dice, miren lo que dice de nuevo en el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Quiere decir, respiró por última vez. Se murió, ¿verdad? Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y dice, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. O sea, esto es un poco chistoso, mis hermanos. En verdad que no deberíamos hacer chiste de lo que está pasando aquí. Pero usted se imagina si hubiera un ministerio en la iglesia donde pudiéramos usar a los jóvenes de la iglesia para enterrar a todos los muertos que el Señor elimina semanalmente en la iglesia, ¿verdad? Porque la realidad es esa, que lo que estamos viendo en estos versículos es que Dios es serio en contra de eso. No es que nosotros no seamos pecadores y no es que Dios no odie el pecado. Claro que Dios odia el pecado, cualquier pecado. Pero yo creo que aquí Dios está haciendo un ejemplo de personas que quieren confiar en su propia justicia y quieren venir delante de los ojos de los hombres como personas justas, como personas buenas. Miren mi justicia propia, ¿verdad? Y se enfoca en el externo en vez de enfocarse en el interno de sus corazones. Mis hermanos, nosotros nunca vamos a cambiar si ese es nuestro enfoque. Yo nunca voy a perder de peso si mi excusa y mi enfoque siempre es en lo externo. Pero si yo me enfoco, ¿verdad?, en mi fuerza propia, o sea, en mi dominio propio, ¿verdad? Si yo me enfoco en lo que yo tengo que hacer en mi corazón para cambiar ciertas cosas, ahí sí yo puedo seguir creciendo. Y de la misma manera es el Evangelio de Cristo en el corazón de las personas. Si nosotros nos enfocamos en ese Evangelio y Señor, cambia mi corazón, Señor, mira, tráeme convicción de mi pecado, tráeme arrepentimiento, Señor. Señor, ayúdame a cambiar a mí, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso, nosotros cambiaremos de adentro hacia afuera. Pero si simplemente somos hipócritas, que tratamos de, como dice el dicho, ¿verdad? Que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? O sea, tratamos de ponernos justicia propia para que la gente vea, para que la gente vea que yo soy tremenda esposa, ¿verdad? Y qué esposa más buena es esa mujer. Pero en la casa es un monstruo, ¿verdad? Paremos de enfocarnos en lo externo y enfoquémonos en nuestro corazón y pidámosles a Dios que cambie mi corazón, ¿verdad? Mire lo que pasa en el versículo 6, dice que los jóvenes lo sacaron, ¿verdad? En el 7 dice, después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido.
Y Pedro le preguntó, le dijo, aquí está el chance, ¿verdad? De esta persona. ¿Cómo quisiera yo que ella hubiera dicho la verdad, verdad? Pero él dice así: después de un lapso como de 3 horas entró la mujer, no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? ¿Ves que ese era el problema? O sea, él había mentido de que vendió el terreno en un precio, ¿verdad? Y que había entregado el dinero. Había mentido para ganarse su propia justicia, su propio mérito, su propio crédito, ¿verdad? Y vemos que la esposa hace lo mismo. Dice, y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Mis hermanos, el Señor no juega con personas que tratan de ganarse su propia justicia con obras externas delante de los hombres, delante de los ojos de los hombres, y mintiendo delante de Dios. El Señor no juega con eso. Seamos una iglesia Ciudad de Cristo, que somos honestos con nuestra condición de corazón, ¿verdad? Y que no andamos dando apariencias que no son. Porque el Señor es justo. Y aunque nosotros le podemos mentir a los hombres, nosotros no le podemos mentir a Dios. Y su justicia vendrá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esa palabra llegue y penetre a nuestros corazones y que nosotros, al igual que el ejemplo de Bernabé y al ejemplo de la iglesia primitiva, nosotros, Señor, clamemos a ti para que tú nos des fortaleza en nuestro interior y que de nuestro interior veamos el fruto exterior de la belleza de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos eso, Señor, te pedimos que nos perdones por las apariencias que nosotros nos damos, Señor, y te pedimos que tú, Señor, nos ayudes a ser honestos con nuestros hermanos, generosos, que seamos llenos de amor, misericordia, perdón, gracia, y que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, de adentro hacia afuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros esta noche.